¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar, pues, de todo lo que tiene que ver con Kylian Mbappé, con una reunión de por medio que podría ser decisiva, que podría ser clave para solucionar el futuro del futbolista francés. También hablaremos de una presunta reunión que se ha dado, en otro sentido. En fin, un vídeo importante dentro de este canal porque, bueno, son temas que creo que os interesan bastante y que de alguna manera marcan la línea de que, pues, pase o no algo finalmente, pues está habiendo algún tipo de movimiento. Veremos, como digo, finalmente en qué sentido, porque en este canal intentamos siempre tratar el tema de Mbappé con la mayor cautela posible, sin dar nada por hecho y sabiendo que estamos hablando de una operación tremendamente compleja en distintas aristas. También, por supuesto, vamos a hablar de lo último que tiene que ver con la palanca-repalanca del FC Barcelona y que está generando tanta controversia, al menos dentro de la afición madridista, y creo que también debería pasar dentro del mundo del fútbol, y creo que también debería pasar dentro del periodismo deportivo, y que se debiera de investigar todo esto bien y dar detalle al respecto. Pero a falta de que los medios de comunicación, obviamente la mayoría de ellos subvencionados por la liga, den algún tipo de explicación a todo esto a nivel técnico, pues tenemos a otras personas que, en este caso, por ejemplo, tienen bastante más conocimiento que yo, pues nos explican muy bien y creo que nos detallan bastante bien distintas cuestiones relevantes, tanto de ahora como de hace tiempo, que tienen que ver con el fair play financiero del Barça, con la situación económico-financiera y con lo que tiene que ver con las palancas o repalanca. En ese sentido, voy a recomendar este hilo de Twitter Real Madrid, de Icelandic. Como veis, pues en Twitter Real Madrid no solo hay estafas, estafadores, insiders mentirosos y gente que mete mucha M, sino que también hay, pues, hilos muy interesantes, gente que aporta cosas y gente, pues, que tiene pues, mucho conocimiento de distintas cuestiones. Y en ese sentido recomiendo seguir a Icelandic porque estaréis más o menos de acuerdo con algunas de sus percepciones o análisis futbolísticos, pero creo que en esta cuestión relacionada con las palancas del Barça y con el impacto financiero o con el impacto del fair play financiero es altamente recomendable. Así que os digo 100%, por favor, que leáis en detalle, no voy a leer todo porque es bastante tocho, pero os recomiendo 100% que leáis este hilo de Twitter Real Madrid Icelandic, de esta cuenta que os explica, pues, incluso lo que es el histórico relacionado con Barça Studios, con las palancas, con los distintos movimientos en clave blaugrana, ¿no? De verdad, creo que para cualquier persona que no tenga, digamos, un conocimiento profuso en esta cuestión, este hilo es altamente recomendable, al igual que, digamos, conclusiones, ¿no? Al respecto y con la sensación que se puede quedar cualquier madridista promedio, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hablando de Twitter Real Madrid, estoy mucho en la línea de este tuit de el General Pintus, de Santi Calvicidad, que además está participando mucho en espacios del Real Madrid en Twitter y que creo que son personas, insisto, que aportan. Estarás más o menos de acuerdo, pero es gente que culturalmente aporta dentro de los debates del Real Madrid y en cuestiones realmente relacionadas con el mundo del fútbol, ¿no? Aquí le tenemos diciendo si es que dices, oye, me gustaría volver a hablar de fútbol, de alineaciones, de tácticas, de analizar a los rivales, pero es que hay un equipo que hizo alineación indebida a toda la liga, porque los jugadores que se inscribieron con la palanca de Barça Studios no debían haberse inscrito, ya que la palanca fue impagada. Y es que esa es una de las madres del cordero de todo esto, que en teoría esa palanca del año pasado no fue pagada y que en teoría ahora se va a pagar, pero ¿cómo se va a pagar algo que, pues eso, ahí está la duda, ¿no? A partir de aquí, ¿qué sentido tiene hablar de fútbol y de si esto o aquel metió un gol? Y es verdad que yo entiendo que aficionados del Real Madrid pues se queden con esa sensación, ¿no? De, pues bueno, podemos hablar de alineaciones, de posicionamiento táctico, que si Ancelotti, que si Mbappé, que si tal, pero claro, cuando estás viendo que un club tiene uno la sensación de que tiene patente de corso para hacer absolutamente lo que quiera y que no tiene límite, nunca mejor dicho, pues ¿para qué hablar de cuestiones estrictamente deportivas? ¿No? Yo, al menos, no sé tú, madridista, déjamelo en los comentarios del vídeo si estás de acuerdo con este tipo de análisis y conclusiones de Twitter Real Madrid. También en esa línea, otro canal, otra cuenta de Twitter que recomiendo seguir es la de Richard Murdoch, donde nos habla del fondo Mountain NatCap, este fondo mexicano que podría ser el que se haga finalmente con esta palanca. O sea, el fondo Mountain NatCap dice que desde que se constituyó en 2014 tiene una inversión media de 11,4 millones de dólares al año, 9,5 millones de euros. De repente se estaría metiendo en una operación de 180 millones, de los cuales, ya sabéis, adelantaría 30, ¿vale? Por el 49%, es decir, por el mismo porcentaje de la anterior.
de Barça Studios cuando la plataforma no vale ni 4 millones en libros. Es una manera de decir claramente que se estaría haciendo una valoración absolutamente irreal respecto al valor actual de Barça Studios. ¿Cómo podría pasar esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿No? También es otra pregunta que yo como madridista desde luego me hago a este respecto. Insisto, sin ser experto económico, pero entendiendo y viendo los análisis de gente, como digo, que sabe bastante más que el madridista promedio o que el consumidor de fútbol promedio o persona en general, porque yo creo que estas personas, Icelandic, Richard Murdoch, por ejemplo, o Santi Calvicidad, gente que se dedica también a cuestiones económicas, a poco que profundices sobre ellos, sabes que es gente que en ese sentido, pues no sé si está versada, pero que tiene bastante conocimiento al menos de todos estos términos, ¿vale? En fin, a mí me parece una cuestión, a ver si ponemos la cámara bien, a mí es una cuestión que me parece que está llena de incertidumbre, que para cualquier persona del fútbol pues te deja tremendamente descolocado, donde tienes la sensación de que el Barça tiene impunidad, donde el Barça, aún sin hacer bien los deberes económicamente, tiene premio y puede realizar una serie de acciones que otros clubes no pueden hacer. Y cómo puede ser que algo que en teoría había sido activado el año pasado, en teoría, ha sido activado, en realidad no fue activado, se va a activar ahora. ¿Cómo se pudieron inscribir el año pasado estos jugadores? ¿Esto pasaría en otro país? Muchas preguntas que no me voy a enrollar porque no quiero hacer el vídeo tochísimo, pero yo como madridista desde luego me haría muchas preguntas al respecto. Es un canal madridista, a esto tampoco le quiero dedicar 400 vídeos porque yo sé que hay canales que a esto le dedican mucho tiempo y lo pueden hacer muchísimo mejor que yo, pero al menos quería hacer mención al respecto y poner ahí pues un hilo recomendado de Twitter, de Icelandic, que insisto, tenéis que ver al detalle y veréis cosas que son un poquito hardcore, o distintas conclusiones de Twitter Real Madrid que creo que van bastante en la línea del pensamiento que tenemos bastantes madridistas. Insisto, no todos, porque no me gusta hablar por el madridismo, pero es que viendo Twitter y el timeline del Real Madrid, creo que mucha gente vamos en esta línea de estupor que tenemos al respecto de todo esto que estamos viendo del Fútbol Club Barcelona. Yendo con cuestiones estrictamente deportivas, antes de irnos con todo lo de Mbappé, porque se habla del término reunión en varios sentidos, y ahora me voy a explicar, vamos con varias noticias. En primer lugar, esto que ha comentado Rodra de relevo, que el Real Madrid habría recibido varias ofertas por Fede Valverde este mismo verano y Florentino Pérez ha sido muy claro, Valverde no está en venta. Yo os dije en su momento que si hubiera algún tipo de venta traumática, si hay un jugador por el cual puede sacar pasta, ese es Federico Valverde. Ahora bien, deportivamente está claro que sigue siendo un jugador muy importante. Por muchos centrocampistas que tengas, Valverde es un jugador que en la primera mitad de la temporada, sobre todo, fue capital para que el Real Madrid pudiera competir bien. Es verdad que luego tuvo un bajón de forma, igual que otros jugadores, pero la confianza que tiene el Real Madrid en Federico Valverde es altísima y parece poco viable pensar en una venta. Aunque yo cuando decía lo de venta traumática me refiero a Valverde, porque es un jugador que sería traumático que se fuera, en cierto modo, y porque es un jugador absolutamente top y un jugador muy importante para el Real Madrid. Entonces, por eso siempre cuando me preguntabais, oye, ¿una venta traumática qué te parecería? Pues obviamente Mendy no es una venta traumática. Valverde, pues sí que se parecería más al término venta traumática. Y no me voy a ir lejos porque voy a hablar de El Toro, de Álvaro Rodríguez, porque mucha atención, ahí está, lo estáis viendo, Álvaro Rodríguez se quedaría en el Real Madrid, se habla del interés del Español, ya sabéis, desde creo el medio de Grada, cercano, bueno, de información perica del Español, hablaba del interés por Álvaro Rodríguez, pues bien, nada, finalmente se va a quedar en el Castilla, va a crecer en el primer filial del Real Madrid, un jugador que ha perdido muchísimo impacto mediático después de aquel gol frente al Atlético de Madrid, de ese gran partido ante los Asuna, es un jugador que tampoco en el Castilla la ha roto como algunos esperábamos, bueno, esperemos que vaya creciendo, que vaya mejorando, jugador joven y que tiene que ir puliendo cositas para sentirse más importante, ¿no? Como jugador dentro de lo que es el hemisferio Real Madrid. Y quiero comentar también esto porque, a ver, no me sorprende. Quiero decir, el ataque constante y pesado hacia Endrick ya, pues es eso, una reiteración en el tiempo, pero me parece a mí que estamos hablando ya en términos pues se nos está yendo un poquito la pinza. ¿Que Endrick no está pasando por un momento positivo? Vale, pero hombre, vamos a hacer un seguimiento de un futbolista
que apenas tiene 17 años, que es todavía un chaval, que todavía está en esa fase de crecimiento y parece que tiene que marcar 25 goles en la Liga Brasileña. Vamos a ver, tranquilidad, el futbolista tiene que ir creciendo, pasarán momentos mejores o peores, el entrenador digamos que tampoco le ha dado mucha confianza por lo que sea, tranquilidad. Y esto es una inversión dentro del panorama Real Madrid. Yo creo que es un chico con algo especial, yo confío todavía en él. Cualquiera sabe que los jugadores jóvenes pueden tener altibajos, es un tópico típico que se dice, pero creo que es algo normal dentro del panorama futbolístico, por lo tanto, tranquilidad. Y creo que desde el Sport y algunos medios del Barça lo que quieren es azuzar a Endrick y en esa analogía comparativa con Vitor Roque, pues se quiere hacer esa comparación de un jugador que tiene un año más, que es magnífico también Vitor Roque, pero que cada uno tiene su evolución y su crecimiento. Que Vitor Roque a día de hoy tenga mejores números que Endrick no significa que Endrick vaya a terminar por debajo de Vitor Roque. Tranquilidad, tendrán muchos años de carrera y vamos a ver dónde termina uno y el otro. Aquí estaremos en Madridismo al Día, obviamente, para comentarlo, ¿no? Hablando de cosas pesadas, vamos con este pesado, Fabrizio Romano. Lo de este tío ya es una cosa absolutamente bárbara. O sea, no ha parado de repetir casi diariamente que el Real Madrid tendría un acuerdo cerrado para 2024 con Mbappé. R que R guitarra, un tío con su prestigio, que es un tío que lo tiene, que a mí me parece un profesional, pero macho, es que aquí se le ven las costuras y se le ve esa relación con Laporta y con el Barça de por medio, y con esa sensación uno que tiene de que lo único que quiere es meter un poquito de M en el ambiente. Es que, insisto, ya cuando lo has comentado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1000 veces que hay un acuerdo Mbappé-Real Madrid para el 2024, creo que no estás marcando ninguna novedad dentro de la noticia como periodista. Y este sí que es un periodista, y un periodista internacional de enjundia, un confirmador de fichajes, un tío que tiene contacto con agencias, con Méndez, con tal. Chico, no sé. A mí ya es que me parece un poco cansinorro lo que es la actitud que está llevando Fabrizio Romano. Yo no le voy a faltar el respeto como otros, que le están faltando por ahí, pero lo que sí que voy a decir es que ya es un poquito redundante este hombre con el tema de Mbappé y el acuerdo con el Real Madrid de cara al 2024. Es algo que ya, pues eso, se me hace un poquito bola. Se me hace un poquito bola. Vamos con más cositas, porque también hay que decir que los distintos, digamos, medios a veces pues meten un poquito la pata. En su momento pues estuvimos hablando de lo de la camiseta de Mbappé en la tienda física, ya os pusimos que en la web estaba, digamos, en venta, en la web, pues físicamente ahí lo estáis viendo también. En este caso, pues el community manager de Real Madrid French ha desmentido al golazo, vamos, a Roures TV, los ha desmentido básicamente, los ha dejado mal o muy mal, y es esto lo que estamos viviendo hoy en día en el periodismo. Gente, pues eso, independiente o de cuentas y tal, que deja los medios típicos tópicos de los distintos países pues como cagancho en Almagro. Y esto es lo que ha pasado básicamente con esta gente de Gol. Entonces, pues lo que hay que tener es un poquito de cuidado. Ya decíamos que, hombre, no tenía mucho sentido si se vendía en online, que todavía físicamente pues se quitara. Pero bueno, queríamos darle pues cierta duda al asunto y ahí está. Quería comentarlo con vosotros, ¿no? Vamos con más cosas. El Real Madrid estaría preparando vídeos y el acto de la posible presentación de Mbappé, información de Rodra, relevo. Es algo que ya hicieron en los 2 años anteriores. Por eso, pues a ver, quería comentarlo, pero tampoco esto es un indicio, digamos, de alguna manera de que esté todo hecho, ¿no? O sea, de alguna manera. Simplemente para que lo sepáis, que es algo que está ahí, pero que, bueno, es algo que tampoco nos debe dar un indicio de que esté absolutamente todo hecho. Lo que sí que me parece reseñable e importante, y ahora ya vamos con lo siguiente, es lo que dice este periodista por la cercanía que tiene con respecto a Kylian Mbappé. Esto sí, chicos, que me parece importante. Laurent Julien de ESPN, amigo íntimo, cercano, se habla de Kylian Mbappé. Mbappé no aceptará ninguna oferta de renovación, aunque el club parisino le ofreciese todo el dinero del mundo. Se niega a renovar, es su decisión final y nada ni nadie puede cambiarla. Esto, pues bueno, para los optimistas. Y es que cuando os hablo de reuniones y situaciones clave y tal, me refiero a esto. Me refiero a exactamente esto que han comentado Sportson confirmando la información de Laurent Julien. Ayer por la tarde, es decir, hace unas horitas, Luis Campos se reunió con los representantes de Mbappé para resolver la situación. Le hicieron una nueva oferta de renovación
con una mejora económica y con una cláusula de salida en 2024 por 200 millones de euros. Kylian Mbappé rechazó la oferta de renovación. Sí que hay que decir aquí dos cosas muy importantes. Una, que hasta donde me consta, creo que las cláusulas en Francia están prohibidas como tal, dentro de la liga de la LFP, la Liga de Fútbol Profesional francesa. Esto no podría acontecer, aunque siendo el PSG el que está de por medio, a lo mejor haría algún tipo de chanchullo, se lo permitirían también, porque estos también van por libre, pero hasta donde me consta creo que no se podría activar ningún tipo de cláusula como se conoce, por ejemplo, en España. Y por otra parte, esta información de Laurent Julien, que confirma la gente de Sportson, que está también bastante metida en toda la info de Mbappé este verano, pues lo que haría sería tirar un poquito por la borda la información de PSG Community de que todo está cerrado. Porque digo yo, si todo está cerrado y se entiende cerrado, es cerrado, 100% cerrado, ¿por qué PSG va a ofrecer algún tipo de alternativa en forma de renovación? ¿Cómo puede ser que exista alguna alternativa a una reunión para continuidad si en realidad está todo cerrado tal y como comenta PSG Community? Es decir, ahí existe una contradicción entre la info de PSG Community y lo que comentan tanto Laurent Julens como Sportson. Entonces, cada cual, como siempre digo, que escoja la información como quiera. Pero yo me quedo más con esta versión de que el PSG todavía está intentando hacer algún tipo de lucha, algún tipo de tentativa final, más allá de aquello de que está todo cerrado, es una parafernalia, es un teatrillo, están aquí cada uno haciendo pues el teatro del bueno, cada uno a su manera para quedar bien y todo este juego de teatro público, ¿no? Yo creo que estoy más en esto de que todavía hay cosas que pulir, cosas que cerrar, Mbappé con PSG el precio final para que el Real Madrid pueda pagar y que el PSG incluso esté diciendo alguna tentativa final para de alguna manera hacer que se obtenga un rédito económico en forma de una renovación express o cualquier tipo de alternativa que quiera manejar Nasser Al-Khelaifi y el Emir de Qatar sobre todo, ¿no? Pero bueno, me gustaría también que esto me lo comentéis, ¿eh? ¿Vosotros qué versión os creéis más? PSG Community, más esto de que todavía hay pelea, bueno, cositas. Con respecto a Ramón Álvarez de Mon, os voy poniendo aquí un poquito todo lo que resumen a Niño en su canal de Twitter, que siempre recomiendo seguir. Habla de que Gonzalo Ramos y Ousmane Dembélé están cerrados y Kolo Muani está muy cerca, que la reunión en Mbappé-PSG podría darse en cualquier momento. Por eso decimos que estas fechas tendrían que ser, en teoría, tan y tan importantes. También aquí, Kylian Mbappé no hará ni dirá nada, solo hablará cuando llegue a un acuerdo, lo que siempre hemos dicho aquí, de que si Mbappé habla es porque realmente ya se dio antes de que hablara la oficialidad, entre comillas, o el comunicado oficioso, sin ser el comunicado de los clubs, pero sí ya, digamos, ese comunicado que nos haga entender que esto está ya finalizado. Mbappé habla porque sabe que ya va a jugar en el Real Madrid. No va a salir a hablar no teniendo la certeza de que va a jugar en el Real Madrid. Yo tengo muy claro que si concede algún tipo de entrevista o lo que sea, siempre he apostado por esa teoría, es porque ya sabe 100% que va a jugar en el Real Madrid esta próxima temporada, ¿no? Pero bueno, importante siempre seguir todo lo que va comentando Ramón. Creo que Kylian Mbappé estará en el Real Madrid esta temporada. El PSG va a convocar a Mbappé para tener una reunión en la que cerrará su finiquito y firmarán su salida. Bueno, veremos cuándo se da todo esto. Y por último, antes os he hablado de que ha habido una reunión de intento de renovación express con Luis Campos de por medio, Laurent Juliens, y que Sportson ha comentado en forma de confirmación esta noticia. Os comento también lo que sería el otro lado de una reunión, lo que comenta aquí el bueno de... os lo pongo por aquí, ahí lo tenemos, ahí lo tenéis. Guijarro en clave blaugrana, Antonio Guijarro, persona, ya sabéis, colaborador del canal de Ramón Álvarez de Mon, persona que tiene en teoría información al respecto, que nos ha hablado de Alfonso Davies ahora 2024, él da más opciones a 2024, aunque no descarta para este verano de Davies, aunque él insiste en que es más probable, pero seguro que de un modo u otro llegará el canadiense al Real Madrid. Lo que comenta es que hay una reunión decisiva por Mbappé en las próximas horas, debería de solucionarse el culebrón. Esto titula en su vídeo, pues bueno, reunión decisiva por Mbappé. Se entiende para romper ya lo que viene siendo básicamente el cascarón y las problemáticas que pueda haber con respecto al precio final. Porque, chicos, al final es esa la cosa, ¿no? ¿Con cuánto dinero se queda Mbappé? En caso de que se vaya a ir, insisto, es con cuánto dinero se queda Mbappé, con cuánto dinero se queda el Paris Saint-Germain y con eso aclarado, presentar ya la cifra formal al Real Madrid para que éste, si quiere, la pague. Que se entiende por las cuantías que se han hablado, el Madrid llegaría a eso. Ramón habló del límite 230, Carlos Carpio creo que también, subdirector de marca, estuvo en esa línea y distintas informaciones. Creo que Rodrigo Fáez también habló de todo aquello. En fin, bueno,
quería traeros un vídeo bastante completito con respecto al tema de las palancas, con algunas conclusiones y análisis de gente que creo que nos viene muy bien leer y que nos comenten qué está pasando aquí con esta gente, con algunas noticias del Real Madrid, todo ello previo paso a que dentro de, pues nada, en 3 días ya debutemos en esta temporada 23-24 y con el tema de Mbappé, que evidentemente sigue siendo el epicentro informativo de todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, con esas informaciones desde Francia y con esas cuestiones en forma de una reunión inminente que pudiera romper todo en favor de una posible ya salida y de esa reunión que en teoría se ha dado también no hace mucho, donde Luis Campos hizo esa intentona de renovación 2024 para al final pues garantizarse que Mbappé no salga gratis, que esa es la cosa que quiere evitar, entiendo, a toda costa el Paris Saint-Germain. Por eso lo de renovación o venta. El PSG, desde luego, ha perdido cualquier tipo, si en alguna ocasión lo tuvo, cualquier tipo de dominio con respecto a esta operación. Nasser Al-Khelaifi puso una serie de tiempos que Mbappé ha hecho lo que le ha dado la gana. A él le dan igual los tiempos que le ponga el Paris Saint-Germain. Él va a poner sus propias condiciones, sus propios tiempos. El Real Madrid, como siempre decimos, al acecho, esperando el momento para pagar ese dinero. Un Real Madrid que, como dice Rodra, por ejemplo, y otros periodistas, ya está preparando ese vídeo oficial con lo que es ya la presentación de Kylian Mbappé, lo que es el acto de presentación de Mbappé. En fin, eso es un poquito lo que podemos comentar. Cuando se publique este vídeo, ya sabéis, puede que hayan salido más cosas porque el tema Mbappé no para. Lo que sí que me gustaría es lo que os he dicho al principio, suscribiros si queréis, si os apetece, para seguir haciendo crecer este canal madridista y siempre dejar vuestro comentario con educación. Siempre ya sabéis que yo, ante la mala educación, seas del Madrid, del Barça o del equipo que seas, te bloqueo, pero quiero que sea, como siempre, una comunidad viva donde dejéis vuestras opiniones educadas al respecto de lo que se va comentando en el vídeo u otras cuestiones, porque, oye, a lo mejor me queréis dejar otro enlace informativo, periodístico, de alguien que consideréis interesante para comentar entre todos, en fin, ya sabéis. En fin, chicos, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.